ustedes han sido testigos de una larga jornada democrática en este proceso de interpelación. Hemos escuchado al ministro de Educación durante varias horas atentamente, tanto en la primera participación como en la última, que también esperábamos que pueda responder a algunas de las inquietudes de los diferentes parlamentarios. No hemos escuchado aclarar ninguno de los puntos en materia de cuestión, no hemos escuchado las respuestas correspondientes que se solicitaba. Nos han contado cómo es el proceso de compras, no cuál es la responsabilidad del titular de pliego, qué responsabilidad asume quien nombró a las personas que han cometido hechos de corrupción. Y la interpelación, que venía por dos motivos, es evidente que se ha convertido en una interpelación por muchos motivos de corrupción. Tanto el congresista Becerril como toda la bancada de Fuerza Popular que me acompaña en este momento han hecho varias cuestiones de hechos de corrupción que al final de la participación del ministro nos ha hablado de la gestión educativa, pero no de cómo ha frenado o ha enfrentado la corrupción en su cartera. El ministro Saavedra, cuando vemos cómo campea la corrupción en su ministerio, nos ha dejado la clara certeza de que no está capacitado para estar a cargo del Ministerio de Educación ni ejercer ningún cargo en el Poder Ejecutivo. No ha mostrado capacidad de estar preparado para adelantarse o para ser claramente una persona que esté enfrentando la corrupción en su gestión. Nos ha demostrado que es un profesional de escritorio, pero que para cumplir una función en cualquier cargo del Ejecutivo no está listo y no es competente para ese cargo. No nos ha hablado de la responsabilidad política que claramente establece la Constitución y claramente establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la bancada de Fuerza Popular le anuncia, por nuestros niños, por la calidad educativa, por defensa de la reforma universitaria, vamos a presentar la moción de censura al ministro de Educación, Jaime Saavedra, porque hoy día hemos sido testigos de que los hechos de corrupción en el Ministerio de Educación son pan de cada día y que el ministro no está en la capacidad de afrontarlos. Le reitero, estamos en vivo para Canal N. ¿Ustedes no vinieron aquí ya con una decisión tomada respecto al ministro? No, lo hemos señalado en múltiples oportunidades cuando nos preguntaban si íbamos a dar el voto de confianza, y aquellas personas que han permitido a cada rato de hablarle al oído al señor Kuczynski para que patee el tablero de la democracia, porque ahora los de al frente dicen que quieren patear el tablero de la democracia. Dijimos claramente que nosotros damos el voto de confianza al final de escuchar al gabinete, damos la delegación de facultades al final de escuchar, aprobamos el presupuesto al final de escuchar a la presidenta y el dictamen. Igual, en el caso de una interpelación, como siempre, lo que pasa es que tal vez ahora no les gusta a algunos medios, pero como siempre, nosotros decidimos al final, y después de escuchar al ministro, vuelvo a repetir, nos damos cuenta que no está en la capacidad de ejercer el cargo de ministro ni ningún cargo dentro del Poder Ejecutivo. ¿Alguna otra congresista, pregunta? ¿Y cómo analizan ustedes el mensaje, por lo menos, de la ciudadanía? Que, en buena cuenta en las redes sociales, a través de manifestaciones. Si me permite una pregunta, se han pronunciado en respaldo al ministro Saavedra, que tiene, por cierto, 3 años en el cargo, ¿no? Sí, era el ministro que venía justamente, y varios de los periodistas que escriben y llaman payasos al Parlamento, lo cual debería llamarles a ustedes la atención y de cuestionar a esos tipos de colegas que insultan al Parlamento, son los que defendían a la señora Heredia, así que me imagino que deben tener este mismo modus operandi. Hasta Fabre creo que ha tuiteado, y Fabre no tuitea gratis. A ver, la ciudadanía que nos ha puesto a nosotros como parlamentarios nos respalda en nuestra posición. Los 8 millones de votos, que no son los que han marchado ayer, obviamente tienen el derecho de marchar los jóvenes, eso es su derecho, jamás vamos a cuestionar, pero los jóvenes que nos respaldan a nosotros están de acuerdo con nosotros, los padres de familia que nos respaldan a nosotros, las APAFAS están con nosotros, los profesores que nos respaldan a nosotros están con nosotros. Entonces, con todo respeto, a mí me gustaría saber, cuando me dicen la sociedad civil o la población, ¿de qué sector me hablan? Porque lo que nos respaldan a nosotros y que nos han llevado al Parlamento detestan la corrupción como Fuerza Popular, y por eso es que, haciéndole caso al pueblo que nos respalda, le estamos presentando la moción de censura. Sí. Buenas noches, congresista. Bueno, entonces...
Están acá haciendo las consultas para saber. Tienen 4 días. Nos hemos reunido después del debate, todos son testigos que he estado recorriendo asiento por asiento, porque esa es la función del vocero. He recibido la opinión de cada uno de los congresistas. Terminada la participación del ministro, nos hemos juntado de nuevo todos en bloque para ver si todos coinciden con la opinión individual que habíamos tomado. Todos en bloque han dicho que sí, entonces ahora lo que corresponde es redactar la moción y después recoger las firmas que corresponde. Así que ¿esta moción tiene respaldo de la bancada PRIS y también de Acción Popular? Yo soy el vocero de Fuerza Popular. ¿No es usted que se ha reunido con otros voceros? No. Yo como vocero me he reunido con todos los congresistas en sus escaños. Estoy pasando para ir preguntando con mi bancada. Las críticas o los principales cuestionamientos de ustedes fueron más allá del propio pliego interpelatorio que presentaron ustedes, y segundo, esta nueva denuncia o aparente nueva denuncia del congresista Becerril es nueva porque el ministro ha señalado que eso ya incluso está o forma parte de una investigación del Ministerio Público porque ellos mismos lo pusieron en autos. Sí, bueno, todas las interpelaciones yo le invito a que mire el diario Debates. Después que responde el ministro un pliego interpelatorio, vienen el debate propiamente dicho y los cuestionamientos adicionales. O sea que eso es lo normal, y más bien el ministro ahí tiene la oportunidad de por lo menos pedir disculpas por contratar ese tipo de funcionarios, pero creo que el ministro definitivamente se dedicó a otra cosa menos a aceptar que tenía responsabilidad. Y en el caso de la denuncia, bueno, ellos pueden decir que es la misma, pero eso no es verdad. Pero han habido bastantes otras denuncias, bastantes más denuncias de varios parlamentarios en diferentes zonas. Pero le voy a dar al congresista Becerril para que le diga a usted exactamente que no es la misma denuncia. En primer lugar, ¿por qué el ministro, que supuestamente ha hecho una denuncia, no lo hizo pública? Ahora dicen que es la misma denuncia. Y no puede ser la misma denuncia por lo siguiente. En la denuncia que el día de hoy yo he realizado y que también se ha realizado en el Ministerio Público, se pone como miembro de esta red delincuencial al director de PRONIET, el señor Augusto Canales. Si es la misma denuncia, entonces ¿por qué el señor sigue hasta el día de hoy como director en este sector del Ministerio de Educación? Solo esa atingencia deja sin ninguna razonabilidad a lo que ellos manifiestan de que es la misma denuncia. Es otra denuncia, no es la misma. Muy buenas noches, congresista Galarza. Han tomado la decisión luego de haber escuchado al ministro. Sin embargo, la bancada de Peruanos por el Cambio ha mencionado pues que había ya algunas fijaciones tomadas, como los comentarios hechos por la congresista Úrsula Letona, por ejemplo, en las últimas entrevistas, sobre censurar al ministro. ¿Ustedes qué responden a esto, por favor? Sí, a ver, primero, yo no he tomado la decisión la ha tomado la bancada en su conjunto, como siempre lo hacemos. Nosotros somos una bancada muy institucional, debatimos, conversamos, intercambiamos y tomamos una posición. Segundo, ya la congresista Letona explicó sobre el tema materia del tuit o del mensaje, pero creo que es bueno decirlo. Hay congresistas que tienen todo el derecho incluso de pensar que el ministro dé un paso al costado desde un comienzo. Y son posiciones individuales que no tienen por qué asustar ni decir que eso está mal. Cada persona puede señalar que el ministro debió renunciar desde el primer día que salió la denuncia. El congresista Becerril dice algo muy simple, yo lo dije hoy día en el Pleno. Si fuese la misma denuncia, por ejemplo, ¿ustedes la sabían? No, ¿no es cierto? Bueno, el tema es muy concreto. A mí me sorprende el lobby del ministro de Educación con diferentes sectores, la opinión pública, medios, que son minoría felizmente, porque la mayoría que nos ha llevado al Congreso detesta la corrupción. Y nosotros no podemos permitir que un ministro no sea capaz de ver cómo la corrupción pasa por su gestión. Ojo, este es un tema de responsabilidad política. Es responsabilidad política. ¿Quién es el que contrata a los funcionarios que cometen actos de corrupción? O sea, acá no se trata que encuentran gorgojos, ¿no?, lentejeros y la cabeza, el titular del pliego, no asume responsabilidad y se dedica más bien a hablar como si no pasara nada, como si la educación estuviera bien. Así que nosotros, insisto, por el bienestar de la educación peruana, presentamos la moción de censura porque el ministro no tiene la capacidad en ese momento de asumir ningún cargo en el Ejecutivo, y lo hacemos por luchar contra la corrupción. Muchas gracias. Y finalmente, ¿qué tendrían que decir de la señora Ruth Vilca, que aparece en unas fotografías con la congresista Letona? Y también hay una resolución. Ella fue nombrada funcionaria del Ministerio de Agricultura en el 98 durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Sí, es una vergüenza que existen políticos que prefieren cubrir la corrupción y dicen ¿cuándo ingresó un funcionario del Estado? No interesa cuándo ingresó, interesa quién lo cubre.
o cuando se descubre un hecho de corrupción. El hecho de corrupción de esta señora no es cuando ingresó, si entró en el 98, si estuvo en el gobierno aprista, en el gobierno de Humala. ¿Esta fotografía tiene alguna cercanía? Úrsula Letona ha sido funcionaria y puede haber conocido un montón de funcionarios, pero Úrsula Letona no está cuestionada por el tema que está cuestionada la señora, porque si mañana cualquiera de ustedes sale una fotografía con una persona cuestionada, no tiene por qué cuestionar lo demás. Y por si acaso, el interpelado es el ministro Saavedra, no la congresista Letona. Gracias. ¿Por qué no llegó a venir la congresista Letona? Está en un viaje con 2 congresistas más.